Oficialmente ya recibió su constancia que lo acredita como próximo gobernador de Jalisco. Pero no va a ser nada fácil para Lemus. La tiene bastante complicada, tomando en cuenta que él va a asumir el cargo hasta diciembre. Estamos en junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es decir, 6 largos meses. Pero en esos 6 largos meses, pues hay que tomar en cuenta que los presidentes municipales asumen el control el 1 de octubre. Los diputados locales, los de Jalisco, el 1 de noviembre. Pero antes, los diputados federales, muchos de ellos representando a Jalisco, el 1 de septiembre. Entonces, cuando entre en funciones, hasta diciembre, pues ya entraron en funciones diputados federales, diputados locales y también presidentes municipales. Y esto lo cuento, bueno, y también hay que tomar en cuenta el Senado. Y todo esto lo cuento porque hay un bloque de Morena muy fuerte en Jalisco. Por primera vez en la historia, Morena y sus aliados tienen un control, y tienen un control entre los diputados federales, en el Senado, entre los diputados locales de Jalisco, en presidencias municipales en general, pero particularmente en presidencias municipales dentro del área metropolitana. Conste, este bloque de Morena es muy fuerte. Morena y sus aliados es un bloque muy fuerte. Simplemente para que tomen en cuenta, en el área metropolitana y los alrededores, las presidencias municipales de Tlaquepaque, de Tonalá, del Salto, de Juanacatlán. Ya nada más con eso tienes para divertirte. En el caso de los diputados locales, la gran mayoría lo tienen Morena y sus aliados, por lo tanto, la gestión va a ser muy complicada. Si esto le sumas los diputados federales, que prácticamente pues no tienen ninguno más que uno, pues todavía se complica más la situación, porque la gestoría de recursos, de reglamentos, de leyes y de todo lo que quieras y mandes, de presupuesto, desde luego, pues ahí hay un bloque muy fuerte. Pero existen, como quien dice, una disparidad entre qué grupo o los grupos de Morena, porque está el grupo que quiere impugnar la elección para gobernador, y hay otros grupos que pues, prácticamente pues, se la llevaron fácil y que ganaron y lo que quieran y manden, y no han alegado que se contó mal, que el Instituto Electoral es no sé qué, y todo lo que se ha dicho. Es decir, 2 grupos de Morena que están diciendo cosas que son completamente diferentes. Todos los que ya recibieron su constancia de Morena en diferentes formas, pues ellos no han dicho absolutamente nada de que se contó mal, de que hubo irregularidades, tranzas y todo lo que por otro lado otro grupo sí está diciendo. Pero ese tema de la impugnación también le complica a Lemus, porque como sea, si es que se oficializa esta impugnación y pasa a los tribunales, pues serán meses de espera en lo que se decide que si se contó bien, que si se contó mal, que si no sé qué, que si no sé cuánto, etcétera. Ojo con todo este tema, porque el grupo de Movimiento Ciudadano también se dispersa. Va a haber mucha gente que se quedó, ahora sí que pues en la nada, ni diputados locales, ni diputados federales, ni presidentes municipales, ni senadores, ni nada, absolutamente nada. Y sabemos que dentro del grupo de Movimiento Ciudadano pues también hay piques, porque este pertenece al grupo no sé qué, este pertenece acá y este pertenece acá. Y a eso súmenle que la presidenta pues es de Morena. Así que ojo con todo ese tema, porque va a haber confrontaciones, va a haber piques, va a haber qué. Ese es el reto que tiene Lemus, porque su principal trabajo, además del agua, además de la seguridad, además de las fosas, además de los desaparecidos, además de no sé cuánto brete más, va a tener que gestionar, pues ahora sí que con los enemigos, con los adversarios, con los que se la han puesto muy complicada. Si bien gana Guadalajara y Zapopan,
dos bastiones que como sea son muy importantes. Ojo con el tema de la gestión pública, la gestión de presupuestos, la gestión de obras y la gestión de un estado como Jalisco que está ahorcado, políticamente hablando, por gente de Morena que habría que negociar con ellos, ponerse de acuerdo con ellos y además, para colmo de males, para Lemus, hay un grupo del PRI, PAN, PRD que no desaparece en Jalisco y que tiene el mayor número de municipios que Morena y que Movimiento Ciudadano. Así que, pues sí, ya hay gobernador en Jalisco, pero la tiene muy complicada y su trabajo, ahora sí, va a ser tranquilizar las aguas, porque ya no soportamos en Jalisco tanta violencia, tanta falta de servicios, tanto esto. Ya es hora de que Jalisco, a ver qué hacen con él. Ahí les voy. Esto que sucedió en León es una auténtica masacre donde la Guardia Nacional es directa o indirectamente responsable. Conste que estamos hablando de Guanajuato, el estado más peligroso de este país y quizás del mundo, el lugar donde todos los días reportamos toda clase de homicidios. Pero esto que sucedió en este lugar de León no tiene ninguna explicación y forma parte de la inutilidad de la Guardia Nacional. En los videos que se han dado a conocer podemos ver cómo elementos de la Guardia Nacional o alguien vestido de la Guardia Nacional, como lo quieran ver, están entrando a un lugar, uno de ellos trae una bolsa negra, entran a este lugar, entran a este sitio y después, 20 minutos después, estos elementos de la Guardia Nacional o disfrazados de la Guardia Nacional salen de este lugar con bolsas negras con objetos. Esta atrocidad, después viene otro grupo, en este caso de sicarios, que entran a este mismo lugar y al final de cuentas estamos hablando de 6 víctimas mortales. Estamos hablando de 4 mujeres y estamos hablando de 2 bebés. 2 bebés y 4 mujeres. ¿Qué hacían elementos de la Guardia Nacional? Bueno, pues en una entrevista con Telediario en León confirman que no tenían nada que hacer en este lugar, o por lo menos no estaba reportado que hubiera alguna actividad especial de la Guardia Nacional en este sitio. Número 1, no se ve un vehículo oficial alrededor, pero sí se les ve cruzar la calle con bolsas llenas de algo. Pueden ser objetos, pueden ser un robo, no lo sabemos, pero se tiene que investigar a fondo. Y lo peor es que llegan después, pues estos asesinos, y estamos hablando de 4 mujeres y 2 bebés, 4 mujeres y 2 bebés, 4 mujeres y 2 bebés. ¿Cómo quieren que se los explique? 4 mujeres y 2 bebés. De eso se trata esta historia. Se trata de una masacre, una auténtica masacre, donde hay como protagonista la inútil Guardia Nacional. Esto urge una investigación a fondo. Esto pasó el domingo, ya pasó el lunes, ya estamos en martes. ¿Cuándo carajos vamos a saber la verdad? Estamos hablando de una masacre en este gobierno. Estamos hablando de Guanajuato, el estado fallido. Estamos hablando de la Guardia Nacional. Estamos hablando de 4 mujeres y 2 bebés. Y esto se queda en el archivo. ¿Dónde está la historia de esta historia de masacre? ¿Qué hay detrás de todo esto? Complicidad, sicarios, grupos organizados. Estamos hablando de una masacre, entiéndanlo. ¿Qué clase de país tenemos? Ahí les voy. Es una bronca entre pobladores. ¿Cuál es la bronca? Se están peleando entre ellos mismos. Esto es lo que dice López Obrador. Es una auténtica masacre lo que está pasando en Chiapas, particularmente en Tila, Chiapas.
minimizado por López Obrador, la situación es gravísima. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de desplazados. Estamos hablando de gente que tiene que huir de su lugar de origen porque, pues, simple y sencillamente, grupos están invadiendo este lugar, están asolando este lugar, están azotando en este lugar y están agarrando a los jóvenes. Hay un mensaje donde le dicen a la gente: o me entregan a los jóvenes o simplemente aténganse a las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Una auténtica invasión. Estamos hablando de gente armada, fuertemente armada, que entra a tu casa y se lleva a tus jóvenes. Los reclutan, obviamente para hacer acciones, pues, que solamente la criminalidad puede hacer. Aquí podemos ver estas imágenes, cómo llegan a estos poblados de Tila, en Chiapas, este grupo, un grupo organizado que simplemente hace lo que se le pega a su maldita gana. La respuesta del gobierno, como es una bronca entre pobladores, pues es nula. Prácticamente la misma gente, los desplazados que ahora están en refugios, lo que están pidiendo es seguridad. Pero este gobierno no les da seguridad. Lo que está pidiendo es regresar a sus lugares donde han vivido toda la vida, pero este gobierno no les permite regresar a sus lugares. Los ponen en albergues a ver qué es lo que pasa, medio los mantienen, pero el problema sigue vigente. Ya llegaron fuerzas de seguridad, según esto, de la Sedena, es decir, del Ejército, pero estas imágenes muestran simple y sencillamente cómo está prendido este foco rojo en Tila. Y la pobre gente, pues ahí, luchando por sobrevivir, por a ver qué hacen. La amenaza es contundente. O nos entregan a la gente, a sus jóvenes, o hagan lo que se les pegue la maldita gana. Pero lo peor de toda esta situación, es cómo lo minimiza el propio gobierno. Es como señalar, bueno, pues es una bronca, hagan de cuenta que es una bronca entre dos y hagan lo que quieran, no se metan, no nos vamos a meter, con el pretexto de que son pueblos autónomos, con el pretexto de las tradiciones, con el pretexto de cualquier jalada que inventan. Ahí está la violencia en pleno. Estamos hablando de una masacre, sí, es un pueblo, pero ese pueblo representa todo lo que estamos viviendo en este país, donde la gente no tiene seguridad, donde los jóvenes son reclutados por criminales, donde los criminales hacen lo que quieren a su antojo. Esta es la realidad de un país que no ha podido con los criminales, que les ha dado abrazos, pero no solamente abrazos, sino que les permite que recluten, como en épocas ancestrales, reclutar jóvenes para convertirlos en criminales. ¿Dónde están los programas sociales para evitar esta pobreza, para evitar esta marginalidad y para evitar esta violencia? Un fracaso total. Ahí les voy. Bueno, uno de los signos de López Obrador ha sido, pues, la polarización de este país. Si tú estás a favor de López Obrador, pues eres lo máximo en el mundo. Pero si de alguna manera estás en contra, pues te va como en feria, así de sencillo. Te dice, te señala, te etiqueta y te pone en un lugar especial. Miren, después de esta paliza que ha hecho Morena, Claudia Sheinbaum, el López Obrador, o como lo quieras ver, después de estas elecciones, pues uno pudiera pensar que las cosas se iban a calmar. Pues no, no se han calmado. Siguen este tipo de señalamientos que son agresivos, señalamientos que no tienen ni ton ni son y que forman parte de este tipo de expresiones muy, muy lamentables, como esta. La educación con la cultura, que no es lo mismo. Se pensaba de que los humildes, los pobres, eran ignorantes. No, no.
No, la ignorancia se encuentra en todos los estratos, en todas las clases sociales y en todos los niveles de escolaridad. Y se sorprende uno de cómo entre más nivel académico, más ignorancia. Entre más nivel académico, más ignorancia. No sé a quién se refiera, pero en estos momentos vamos a tener una presidenta que tiene una preparación que pues prácticamente pues no han tenido muchos de nuestros presidentes. Me refiero a que tiene maestría, doctorado, pues por eso se le llama la doctora Sheinbaum. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el propósito de hacer este tipo de declaraciones? O sea, ¿con quién trata de quedar bien? ¿Con los pobres? ¿Con los que de alguna manera no han tenido educación? ¿Que no han podido tener la escolaridad que mucha gente esperaba? Yo entiendo y lo sé, vivo en este país, que no necesitas una maestría, un doctorado, un postdoctorado para hacerla. Como también hay gente que tiene maestrías, doctorados y postdoctorados que no pueden dedicarse a sus actividades porque o no consiguen empleo o ve tú a saber cuál sea el problema. También sé que hay muchísima gente que sí tiene esta preparación, que está realizando otro tipo de actividades, como también sé que hay gente que está haciendo actividades especiales que son muy buenos en sus trabajos y que no necesitan ningún título ni nada por el estilo. Pero más allá de esta discusión que no tiene, insisto, no tiene ninguna razón de ser, y sobre todo cuál es el propósito de decir todo eso, con quién, o sea, quién se va a quedar satisfecho con esto que dice el presidente de México. A mí lo que me sorprende es que no paran este tipo de expresiones denigrantes para toda la gente que no piensa como López Obrador. Sí, no pensamos como López Obrador por 1000 razones, porque no nos gusta, porque los resultados no se han dado, porque la situación sigue siendo de la fregada, lo que quieras y mandes. Tenemos ese derecho, vivimos en un país donde tenemos libertades. El hecho de que la gente, mucha gente, millones de personas estén de acuerdo con este gobierno no significa que los que no estemos de acuerdo con este gobierno seamos unos ignorantes. No, como tampoco los que votan por López Obrador, por Claudia Sheinbaum, por Morena, eso no significa que sean ignorantes. No, simple y sencillamente compraron una ideología, compraron unos valores, compraron una política o como lo quieras ver. ¿Por qué ese afán de polarizar? ¿Por qué ese afán de ponernos en un lugar y a otros ponernos en otro lugar? Ese es el reto para el próximo gobierno, tratar de unir las distintas fuerzas, no porque pensemos diferentes, no porque seamos diferentes, somos de lo peor. Podemos discernir, podemos opinar, podemos gritar, podemos criticar y no por eso somos ignorantes. Y también la gente que está a favor, que le parece que todo está bien, esos tampoco son ignorantes. Ignorante es aquel que polariza, ignorante es aquel que aplasta cada vez que tiene oportunidad. Macuspana, Tabasco. Sí, ya sabemos que ahí nació, ya sabes quién, López Obrador. Bueno, ¿qué pasó en Macuspana? Pues hace unos días, unos cuerpos desmembrados. Y ahora, otra masacre en un bar clandestino donde llegó un comando y arrasó con medio mundo. Estamos hablando de varios muertos y de varios heridos. Estamos hablando, para que me entiendan más claramente, de una masacre. Y estamos hablando de otra masacre no solamente en Macuspana, sino en este país. Hace unos días les comentaba de una masacre que hubo en León, donde pues interviene la Guardia Nacional, ahora como si nada, en un lugar pues donde la gente está ingiriendo bebidas alcohólicas, donde la están pasando aparentemente muy bien, llegan y pum, 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 matan a varias personas y varios heridos. Y ya, se acaba la historia, muchas gracias, mucho gusto. Otra masacre más en este país, donde el fracaso de los temas de seguridad siguen estando presentes. ¿Qué se hace con eso? Pues nada, simple y sencillamente nos esperaremos a las otras masacres y a las otras masacres y a las otras masacres. No pasamos de una cuando llegamos a otra y pasamos a otra y pasamos a otra. Ya la palabra masacre ya
ya no sabes ni de dónde sale. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando donde pues hay esta crueldad? Bueno, ni siquiera me atrevo a decir todo lo que sucedió en este lugar, pero quizás una frase sintetice todo. Estamos hablando de una carnicería humana. Ya, ahí lo dejo nada más para que se imaginen todo lo que se pasó, o mejor dicho, mejor ni se lo imaginen. Estamos hablando de simple y sencillamente un lugar de esparcimiento, de cotorreo, de pasársela bien, como lo quieras ver. En una tarde cualquiera, a plena luz, puz, paz, clas y adiós mundo cruel. Y ya, ¿qué más decimos? ¿Qué más decimos ya de todo esto? Decimos que cuando pasamos de una cosa, pasamos a otra y pasamos a otra, ya ni siquiera es el escándalo de la semana, es el escándalo del día. Así, como si nada. Y además vemos todo este tipo de situaciones, no solamente las normalizamos, no solamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana, y entonces la pregunta es, ¿cuándo van a acabar con estas masacres? ¿Cuándo los malditos criminales van a pagar por todo lo que hicieron? ¿Cuándo? Se acusa a los jueces y una reforma judicial y no sé cuánta jalada más. El problema no solo son los jueces corruptos. El problema es que no hay resultados en el tema de seguridad. No agarran a nadie, entiéndanlo, ese es el problema. El problema no son los jueces. El problema es un sistema de seguridad que es una porquería en este país. El problema es que los criminales pueden entrar a un bar, pueden entrar a una escuela, pueden entrar a cualquier sitio cotidiano y hacen y deshacen a su antojo. Ese es el problema. El problema es que en este país los criminales están protegidos. Los criminales pueden hacer lo que quieran, pueden meterse a donde quieran, matar a quien quieran y no hay absolutamente nada que los detenga. Ese es el problema. La herencia de López Obrador no es una reforma judicial. Lo que necesitamos es una reforma de país lleno de injusticia, lleno de masacres, lleno de matanzas, donde nos la pasamos contando muertos. Ahí les voy.